Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Que me aporte un poquito más de detalles para ir a la pausa, don Gustavo Solórzano, y después escuchar los comentarios de don Roberto Herrera Cáceres, porque este es un tema que sigue discutiéndose en varios países donde ha habido rebrotes, y esto más, y en algunas regiones en Europa, hay que admitirlo, Gustavo, se han tenido que cerrar algunas ciudades como Lérida, por ejemplo, allá en Cataluña, porque hubo un rebrote. Entonces, ¿qué hacer entre perder más de 500,000 de empleos, que mueran el 41% de las empresas por la situación económica que atraviesan, y el riesgo de los contagios que asumen los médicos o algunos médicos se suscitaría si se abre la economía fase 1, 2 y 3? Gustavo. Gracias. Bueno, aquí ya el nivel de decisiones tiene que ser distinto, Renato. Necesitamos, en este caso, de los mejores hondureños, y yo quiero dejarlo esto en la mesa. Necesitamos de las mejores personas, los profesionales hondureños, incluso que están en el extranjero, que se puedan sumar a esta lucha, porque es necesario comenzar a construir. Es necesario construir propuestas en favor de Honduras. ¿Por qué? Porque hoy estamos ante dos situaciones que usted muy bien las ha expuesto. Es el tema del riesgo sanitario que tenemos de contagiarnos, pero al mismo tiempo el riesgo que tenemos de perder los medios de vida para subsistir. Y ante esto lo único que queda es hacer propuestas. No es un tema de andar viendo a quién afecta o no afecta. Tenemos una realidad hoy. Y en esta realidad es necesario de que entendamos, por ejemplo, de que es o nos vamos a encontrar ante una situación totalmente distinta a la que vivíamos antes. Y a esto me refiero que no hemos hecho ni tan siquiera los cambios más elementales. Si vamos o partimos desde el gobierno de la República, ya llevamos 4 meses y uno de los planteamientos iniciales es reestructuren su presupuesto. Y hoy todavía continuamos contando con un presupuesto que ronda los 282,000 millones de lempiras, que para cubrirlo hemos tenido que buscar, ¿verdad?, el endeudamiento internacional. Y no se ha hecho una reducción, si bien sé que existen algunas instrucciones a las instituciones de reducir gasto, pero es necesario también que en esa herramienta pública de gestión, también esos 282,000 pueda verse reflejado en menos. Eso es importante, es parte de las primeras acciones. Yo creo que el gobierno debe predicar en este momento con el ejemplo. Desde los demás sectores, pues yo creo que hay que sumarnos. No podemos continuar con una división muy marcada en la sociedad. Las distintas instituciones que conformamos la sociedad civil y que representamos los distintos sectores de Honduras, tanto la parte económica como la parte social, lo científico, debemos de comenzar a colocar propuestas en las mesas y trabajarlas. Con la universidad se ha venido trabajando, pero hay que profundizar aún mucho más. No podemos continuar tampoco, Renato, y esto lo digo ya por tema de convivencia, presentando propuestas y que las propuestas sean posteriormente simplemente por simpatía o no destruidas. Necesitamos comenzar a tener una estrategia fiscal distinta a la que hemos venido manejando, porque no estamos en condiciones iguales a las de antes. Claro. No podemos continuar con una carga tributaria del 18.3%, creo que es. Necesitamos generar niveles de competitividad en las empresas. Si bien estamos ante un problema, pero hay que ver qué es lo que se requiere para que dentro de ese problema las empresas se puedan transformar y ser competitivas. Necesitamos retomar temas que desde hace algún tiempo también nosotros hemos venido señalando. Hoy yo he estado aquí también en su programa hablando de lo que es la formación técnica profesional, del futuro del trabajo, y yo creo que hoy ya este tema de la tecnología nos superó por completo. De inmediato, antes acostumbrados totalmente a tener reuniones presenciales, hoy todas las reuniones son virtuales. Sí. Necesitamos desarrollar capacidades en los jóvenes, en las personas que así lo deseen también, para que reconviertan y no puedan perder empleos. Porque después de esto, Renato, nos hemos dado cuenta también que el teletrabajo funciona. Y es más, la gente a veces hasta es más productiva con el teletrabajo, y vamos a necesitar reconvertir las capacidades de las personas. Necesitamos, para una verdadera reactivación económica, estímulos. No podemos permitir que las empresas continúen cerrando.
Cada empresa que se cierra son pérdidas de empleo y al mismo tiempo cuando perdemos empleo perdemos vida. ¿Por qué lo digo? Porque la persona que se queda sin el empleo, y se lo comentaba usted en la pausa, ¿qué está ocurriendo con todos aquellos empleos indirectos de repente en los restaurantes? El mesero, que ya no lo necesitamos porque todo es a domicilio. Desde la persona que cuidaba los vehículos afuera de estos lugares, que era un empleo indirecto, ¿verdad? Si bien subempleo, pero era su fuente de ingreso. Entonces la gran pregunta es, ¿qué está haciendo esta gente? Que no tiene protección ni cobertura de la seguridad social, que no tiene un empleador que de repente le esté dando la mano o que no trabaja con el gobierno. Y así es la situación de cerca de 1 millón, si no es que más, de hondureños. Son 2 millones que viven en la informalidad y en este momento posiblemente haya más de 1 millón de hondureños que no están percibiendo ningún tipo de ingreso. Eso lo único que nos va a hacer es sumirnos más en la pobreza, tener menos oportunidades para sobresalir y ahí se agravan todos los problemas que ya conocemos: educación, seguridad, salud. Y lo estamos viendo aquí en las calles de la ciudad y en las carreteras. Cada día más gente pidiendo en las carreteras y en las calles. Miren, y con una violación al código de la niñez brutal. Niños recién nacidos asoleándose o debajo de los puentes para protegerse de la lluvia cuando ésta cae. Madres, niñas madres, ahí con los hipotíos en los brazos y con los niños ahí en la mediana, arriesgándose a que lo atropelle un vehículo. Yo cada día miro más gente pidiendo en las calles. Comisionado de los Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ¿qué sugiere? Mire qué disyuntiva esta. La pérdida de empleos, la quiebra de empresas, los riesgos de contagios en momento en que estamos pasando una situación gravísima, sobre todo en las principales ciudades. ¿Hacia dónde debemos caminar para que no quiebren las empresas, para que no haya más desempleo, pero también para que no haya más contagios y aplanemos la curva? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Qué camino debemos seguir? ¿Qué piensa el CONADE? Después de la pausa.